se me olvida. Entonces, como les comentaba, la idea es aprender a manejar bases de datos para organizar grandes volúmenes de información que nos permitan sacar resúmenes muy fácilmente. Esa es la idea de hoy, crear bases de datos. Entonces, Mónica nos iba a comentar sobre el ejercicio. Creo que ya abrió el archivo. Sí, profe, ya lo abrí, Ok. ya lo abrí. Desde tu equipo tú puedes compartirnos la pantalla. ¿Sí sabes desde dónde? En la parte Dice inferior presentar, dice di- presentar ahora, dale clic ahí donde dice y toda tu pantalla. eso, toda tu pantalla, él te dice cuál pantalla, si solamente tienes una te la muestra de una vez y no la muestras a todos y vamos mirando a ver cuál ha sido el problema del taller. Ay, yo, porque tengo... Espero que a todas les haya ido bien en el ejercicio, los ejercicios que han entregado, ¿cierto? ¿Les ha ido bien? Sí. Creo. Ah, yo sé que sí. Ahí Profe, estamos. ¿sí se ve? ¿Sí? Listo, ya, ¿Sí lo Moni. está viendo? Sí, ya lo estamos viendo. Listo. ¿Cuál empezaste a hacer? O sea, hice esto, ¿Tienes la base de datos? lo, Déjanos ver la basecita de datos. ay, donde dice Datos de... datos de los Eso. empleados. Le puse Listo. todo esto, nombre, apellido, el sueldo, la hora de entrada y Ok. salida, horas trabajadas, valor de la hora, correo, el teléfono y departamento. Listo. Que usted dijo que sí, venta, producción, administración. Ujú. Listo. ¿Sabes qué veo al comienzo? Para que el Que, sistema busque más fácil, tienes ujú, que hacerle más bien un código, un número, él lo va a encontrar mucho más fácil. Pero como lo aprendimos la vez pasada con el nombre, lo vamos a hacer con el nombre. Primero vamos a validar el dato acá en el nombre del empleado, que nos aparezca ese listadito que tiene allá, ¿listo? Entonces vamos a ir a donde dice datos de empleados ujú. y le vamos a dar, selecciona los nombres, Esto, ¿sí? Y le damos un nombre en el cuadro de nombre, colócale el nombre de nombres, puede ser. aquí en este cuadro, Exactamente, sí señora. nombres. Le das enter y listo. Ahí ya nos Profe, quedó. ¿Sí? pregunta. Cuéntame. Y cuando yo, por ejemplo, hacía eso, no me salían los resultados como tal. Ya vamos a mirar a ver qué pasó. Digamos que acá le está pasando lo mismo a Mónica. Entonces vamos a ponerle atención. De todos modos nos queda grabado en el video cómo lo vamos a desarrollar. ¿Listo, Natalie? Ah, Listo. bueno, profe, listo. Vale. Muchísimas gracias. Vale. ¿Leíste nombre? Es que no veo. Dice B3. Borra ahí y escríbele nombre. Pero estaba, Y enter, ¿no? De pronto si no le hace el enter, él no lo toma. no, En- sí, mira, Oh. Colocarles entonces nombre uno. A ver qué es lo que pasa. Vuélvelo a colocar. no, pero ya está, Selecciónalo. creo. No, ya está, creo. Ah, ¿ya lo tomó? Ok, listo. Nos vamos ahora a extras. Nuevamente, Ujú, te ubicas en el nombre del empleado y le vas a dar en... ¿Sí te acuerdas dónde? ujú. No, no, no. Eso es Antes por, de irte ahí, vamos a validar que en esa celda aparezcan los nombres que son. ¿Listo? Entonces dale cancelar. Eso. ¿qué Vamos celda? a ir primero a validación. Antes de eso, ve otra vez donde es horas extras. Eso. Y Ujú, ahí vas a datos, validación. Eso. Le vas a decir lista, permitir lista. Y ahí en origen le colocas F3. Si te aparece F3, eso, y le dices nombres. Eso, aceptamos. Y le damos a aceptar. Listo, entonces si tú abres, aparecen los nombres. Listo, bien hasta ujú. ahí.
Ahora, en horas de hora de entrada, Pero yo le sueldo. puse, Vamos a mirar yo le, sueldo, ¿dónde lo tienes? aquí está el sueldo. No, pero en la otra, horas extras. No, yo no le puse sueldo, yo le puse fue horas trabajadas, horas extras, horas de trabajo, horas de salida, horas de entrada. Le tengo que poner sueldo. Pero el cuadrito de abajo es el que me va diciendo esos datos. Porque aquí abajo también puse total de horas extras, horas trabajo y horas extras. Eso, O abajo es sea, donde yo lleno eso. Arriba tendría que llenar como los datos básicos del empleado. Entonces sería el nombre del empleado, el valor del sueldo para poder calcular cuánto vale una hora extra. pero eso yo lo hice aquí, el sueldo, el valor de la hora, las horas trabajadas y la hora de entrada y de salida. De tal forma de que Mm, yo colocara aquí, si coloco hora de entrada, hora de salida, entonces aquí dijera como que horas extras si se pasa, o pero sea, entonces, como ¿para qué es. es el listado de abajo? Cuéntame. Digamos, si me aparece ahí arribita, eh, miremos el formato y miramos si funciona. Si yo lo escribo en la parte superior, ¿cómo sé esas horas extras de qué día es? Es verdad. ¿Cierto? Entonces no es muy viable. Arriba, ¿qué es lo que yo debo de colocar? Los datos básicos que necesito para poder calcular las horas extras en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, hora de entrada, hora de salida de la parte de abajo está súper bien. Total de horas está súper bien. Ahora, ¿cuánto vale la hora extra trabajada y cuánto vale la hora extra? Eh, a ver, ahí cómo le colocaste esas horas extra, horas trabajadas, ¿qué sería? ¿No sería lo mismo que horas extras? O el trabajo que son las 8 horas del. Ah, pero ¿serían necesarias ahí en el formato? No creería. Yo colocaría solamente las horas extras y ya. Esta no, entonces esta no es necesaria, las 8 horas. Ujú. Porque o sea, ¿Eso es una fórmula? ¿Esas 8 horas? no, No. Bueno, la ahí no. fórmula es esta, la de horas extra, No funcionaría. No el funcionaría. valor de las horas. Vale. Entonces en el formato acá abajo lo que tendría que ir a ir las horas extras trabajadas, que sería la columna donde dice horas trabajadas, ahí sería horas extras. Y en el siguiente cuadro debería decirnos valor de la hora extra. Ahí abajito en la parte de abajo en la fila 17. 17G y 17H. Ok. Ahí sería Aquí, horas extras. y Eso. aquí el valor. Y ahí el valor de las horas extras. Eso sí. Y arriba yo le colocaría el nombre del empleado, el sueldo y cuánto me vale una hora normalita. Si quiero, ¿no? De resto no. Yo le colocaría el nombre del empleado, el sueldo del empleado, los datos básicos del empleado como dirección, teléfono y eso como para llevar un control. Y abajo él registraría a qué horas entró y a qué hora salió haciendo su hora extra, ¿no? Que el sistema le calcule cuántas horas, eso lo puedes hacer. Y luego que le calcule cuánto valen las horas extras. También lo puedes hacer con una fórmula. Ok. ¿Listo? Vale. Entonces Lista. digamos que el sueldo, vamos a traer el sueldo para ver si te funciona el buscar. ¿Listo? Y ahí sí ya lo arreglas y me lo envías. Ok. Ahí sería el buscar B. Entonces, ¿cómo sería? Funciones, muy bien. Ok. El valor a Valor buscar, ¿cuál es? es el, ¿El qué? el C4, el C3. ¿Seguro? ¿Qué nos dice Yuri? Si ese es el valor a buscar, Señor. ¿cuál es el valor a buscar? Ay, no, no sé, profe. Ay, Dios. Danica, cuéntanos, ¿cuál sería el valor a buscar? Profe, si no estoy mal, es como lo está diciendo Mónica, ¿no? Así está bien.
No. ¿Qué dice No, porque creo Angie? que el primer valor que ella puso en la segunda, creo que va en la tercera casilla, ¿no? Puede ser. Pero la idea es, yo escojo el nombre y dependiendo del nombre, él me tiene que traer el sueldo. Entonces, ¿cuál sería el valor a buscar? Ah, tiene que seleccionar el sueldo, la casilla La, donde está la el idea es, sueldo, la idea ¿no? es que me llegue ahí el sueldo. O sea, si yo escogí el primer empleado, ahí abajito me debe colocar el sueldo del primer empleado. ¿Cómo se llama el primer empleado, Moni? Mónica, Mónica, Mónica. ¿Me escuchan? Moni. Se nos fue ¿Me ya. escuchan? ¿Me escuchan? Aló, aló, Ahora Profe, ¿me sí, yo sí lo escuchan? ya. escucho. Ahora sí, ya no le escuchaba, se había como quedado quieto. Listo, cuéntanos ahí, Mónica. ¿Cómo se llama? Mónica Suárez. Ah, listo, vale. Entonces, ¿cuál sería el valor a buscar realmente? Yo quiero buscar es el nombre del empleado. Pero ¿dónde tengo que estar ubicado? Ubiquémonos en las horas extras, Mónica. Eso, listo. El valor que yo quiero buscar es donde está el nombre. Yo quiero que él mire qué nombre aparece ahí y me lo traiga. O sea que debo darle clic en la celda de 10. Sí, de 10. Ok. Eso. Ese es el dato que yo necesito buscar. Ahora la matriz, ¿a dónde necesito buscar esos datos? O sea, ¿cuál es la tabla que yo necesito? La que está en la siguiente celda, en la siguiente hoja, que sería Hoja uno. datos del empleado, eso, y seleccionas toda la tabla. Es. Listo, muy bien. Ahora que le digo, indicador de columna. El sueldo está en la segunda columna, si no estoy mal, ¿cierto? Primero está el nombre, luego viene el sueldo. Entonces le colocarías el 2. Ah, no, miento, Sí, ahí sí. está. Sí, el 2, sí, esa es. El 2. Eso, entonces borras ahí, colocas el 2 y el rango, ¿qué sería? Eso, Falso. falso, muy bien. Entonces no se les olvide, siempre el valor a buscar es la primera celda. La matriz, siempre Pero donde míralo. yo quiero. Y si es que arriba no le tienes nombre. Eso. Ahora sí, Ahora mira. sí. Pero y lo ¿Listo? de buscar no lo puedo hacer con el nombre o juro tengo que con el nombre hacerlo lista. Ahí es porque lo escogemos el nombre de primeras, porque también puede ser el número de la cédula. ¿Sí? Puede uno hacer la lista. Lo que pasa es Profe, que si escribes, digamos, ¿cómo? Perdón, le pregunto, o sea, ¿el nombre a juro hay que hacerlo así por lista o se puede hacer en buscar B? no, ahí no se pueden buscar B porque vas a buscar ese nombre. Hay que digitarlo, hay que tener la lista de los empleados. Ya, por Sí. eso era que yo lo estaba haciendo aquí en el nombre Ah, y no claro. me daba, y no me daba. Claro, no te va a dar porque estabas buscando el mismo nombre. Entonces Ujú. nunca lo va a encontrar. ¿Listo? Vale. Listo, gracias. Él mismo no se encuentra. Listo, No, entonces organízalo, cuádralo y nos lo envías para mirarlo. ¿Listo? Bien. Bueno, esto que le pasó a Mónica más o menos se resuelve es aprendiendo a armar tablas para poder saber qué son los datos que tengo que sacar, digamos, para un informe, para un formulario, algo para imprimir, para organizarlo. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que aprender es qué es una tabla o qué es una base de datos. ¿Listo? ¿Qué entienden por tabla? Cuénteme. Eloís, cuéntame, ¿qué entiendes por una tabla? ¿Qué es? Profe, una tabla genérica. ¿Sí? O sea, ¿qué Dice entiendes por tabla? Sí. bueno, una tabla es como una presentación donde se recuperan algunos datos. Listo, bien. Vale, válida. Vamos a mirar Profe, si yo te digo realmente cuál así es es. la tabla dinámica, ¿sí? No, tabla, solo tablita. ¿Qué es una tabla? Una tabla es para organizar los datos, ¿no? O Muy eso, bien. para mí, eso se entiende por esto. Ok, listo, gracias Natalie. Bien, sí, para organizar datos. ¿Qué nos dice Yuri? Yuri. Yuri se fue a hacer la comida, mire.
No, que sé que... Listo, cuéntanos. Pues pienso lo mismo que Natalia. Ah. ¿Sí? Para organizar datos. Listo. ¿Qué dice Danica? Pues es donde, digamos, donde ponemos diferente información, pues creo yo, Sí. algo así. Vale, listo, válido. ¿Qué dice Mayren? Pues yo creo que es una forma de mostrar más fácil la información, una forma sencilla, ¿no? Ok, Como más resumida. listo. Eso que me estás diciendo, que está muy chévere, eh, en- se adapta más a tablas dinámicas, o sea, de manera resumida. Muy bien. Daniela, Profe, ¿cómo dónde podemos organizar información, datos o grupos? ok, sí señora, es donde podemos organizar los datos. Muy bien. Y Angie, complementando eso, ¿qué nos dices? Profe, pues yo estaba pensando lo mismo que una tabla es como para organizar los datos, como llevar un orden. Ok, sí señora, tienes toda la razón. Perdón, permíteme un momentico, sí, por favor. Listo. Vale, bien. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Una tabla, como todo lo que ustedes dijeron, sirve para organizar información. Pero ¿qué clase de información? Que sea relacionada. Entonces, un ejemplo, cuando yo hablo de los datos personales de una lista de gente, ¿cierto? Que tengo, por decir algo, para tomar el curso. Entonces, cuando yo hago una lista para todos mis asistentes, donde va el nombre, va el apellido, donde me dice la cédula, donde me dice la edad, por decir algo, el curso que van a tomar. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo datos relacionados, porque todos tienen que tener los mismos datos y me van a informar algo, como por decir algo, necesito sacar el listado de quienes están dentro del curso. La tabla me va a ayudar a generar ese informe, ¿sí? Entonces, no se les olvide, una tabla, una base de datos, lo que me ayuda es a organizar información que tenga relación o correlación con la información que estoy digitando. Y ella va unida por campos. ¿Qué son los campos? Son las columnas que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan? Entonces, voy a proyectar la pantalla. Voy a proyectar la pantalla y les muestro que puede ser una base de datos. Esto es una base de datos. Mire, por ejemplo, tengo el tipo. En este caso el tipo está en blanco. Profe, no se ve, Ay, no lo he presentado. Permítame otra vez. no se Gracias. ve la pantalla. Listo, Ya. listo, ya la presento. Lo que pasa es que a su profe se le olvida siempre presentarla. Listo, vamos presentándola. Vamos a la pantalla 2, que es esta, sí, compartir. Me dicen si se están viendo o ya deben de estar viendo Sí, la de profe. Excel. Ya la estamos viendo. Eso, ahí está entonces. Esto es una tabla, una base de datos, donde yo tengo, mire, tengo la relación de los meses, tengo los seriales, tengo el NID, tengo la cuenta, que son todas las universidades que manejo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está haciendo acá el sistema, la base de datos? Tengo relacionado una serie de datos, pero que tienen que tener relación todos los datos. ¿Qué significa eso? Que si yo hablo de la Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio, debe tener su NIT, debe tener su serial, debe tener el valor, por decir algo, y así sucesivamente. Lo mismo le va a pasar a la Corporación de las Reformadas. Mire que también tiene su serial, tiene su NIT y tiene su valor, ¿sí ven? Entonces, todas las universidades, en este caso, van a tener correlación en esta base de datos. Mire, todos los datos. Eso significa una tabla y que me va a servir para poder hacer informes. Vamos a crear una nueva para nosotros. Entonces, un ejemplo. Nosotros queremos llevar el control del curso y queremos tener los datos de los estudiantes, saber de qué cursos son, en qué horario están
y con qué profesor. ¿Eso se puede denominar una tabla? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, ¿cierto? Base. Muy bien. O una base de datos viene a ser lo mismo. Bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que tendría que armar? Los campos que les acabo de decir. ¿Cuáles son los campos? Las que van en columnas. No se les olvide, anótenlo ahí en su cuadernito. Los campos son los que van en columnas. Y ya ahorita les digo cómo se llama el resto. Entonces, lo primero que vamos a anotar es, por decir algo, vamos a hacer es lo del curso, ¿no? Entonces, los datos que necesitamos son nombre, estudiante. Listo, este sería el primero. Estudiante. Listo. Necesitamos saber el periodo que va a estudiar. Periodo. ¿Por qué es importante el periodo? Porque yo tengo que saber si está en el primer periodo del año, en el segundo periodo del año, en el tercer periodo del año, para poderlo ubicar. O sea, entró de enero a marzo, o entró de abril a junio, o entró de julio a septiembre, no, a agosto, no, a septiembre, o entró de octubre a diciembre, ¿cierto? Estoy dándole como los rangos para poder ubicarlo. ¿Qué otro necesitamos? ¿Qué otro campo? Necesitamos saber el profesor. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? El año, ¿cierto? El año en que se va a estudiar, si fue el año 2020, el 2019, el 2021. El curso. El curso, muy bien, curso. ¿Qué más necesitaríamos para poder identificar ese estudiante? La institución donde está estudiando, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesitaríamos? ¿Será que con eso ya lo puedo ubicar? El documento de identidad, Muy ¿no? bien, el documento. Para que quede mejor organizadito, lo vamos a colocar acá. Insertar. Y le vamos a decir que el documento. Documento. ¿Qué otra cosa? Teléfono, ¿sí o no? Si necesito ubicarlo. De pronto el estudiante es de esos que no le gusta ir a estudiar todos los días para poder saber qué pasó. Dirección, ¿sí o no? ¿Será que la edad es importante? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Servirá para algo? ¿Qué dice Daniela? Profe, yo creo que sí, yo creo que es un dato fundamental. ¿Sí? ¿Para qué serviría? ¿Para qué lo usarías? Yo creo que no. ¿Tú dices que no? Yo Yo creería creo que que sí. eso no es necesario porque es ¿Será? algo como discriminatorio, ¿no? Pienso yo. Bueno, por decir algo, de pronto sale una promoción y dice una institución, bueno, yo quiero ayudar a aquellas personas que tienen menos de 25 años y que no tienen trabajo. ¿Será que me sirve la edad? Sí, claro. Desde ese punto sí. Exactamente, entonces uno no tiene que obviar de pronto, no, eso no lo voy a usar. Resulta que a futuro se pueden usar esos datos y sí son importantes. Por ejemplo, en el que les acabé de decir, necesitamos la edad y qué otro dato. ¿Cómo les dije yo? Que eran menores de 25 años, pero dije algo más o no. Que si trabajaba Eso, o que si si no trabajaba. trabajaban. Entonces, acá yo puedo identificar si trabajan o no. No, No. No, ¿cierto? No podemos. Entonces nos haría falta un campo que diga trabaja, trabaja, sí o no, para que salga eso. Otro dato puede ser, yo quiero ayudarle a mujeres cabeza de hogar. ¿Lo puedo identificar en esa tabla que estamos haciendo? ¿En esa base? señor. ¿Sí? No, señor. No, ¿cierto? ¿Qué me Sí. hace falta? ¿No? ¿Lo podemos identificar? ¿Quién dijo que no? Alce la mano. No, no lo puede identificar. Yo dije que no. Ya, listo. ¿La puedes identificar ahí o no? No. No, ¿cierto? ¿Qué hace falta? ¿Qué campo?
para poder decir, es mujer cabeza de hogar. Hijos. Hijo, bueno, sí, puede ser, muy bien. Pero antes de hijos, yo le pongo acá el nombre, pero ¿cómo identifico si es hombre, Con mujer? ¿Qué hace falta ahí? género. El género, muy Sexo. bien. Estado civil. Género. Estado civil, muy bien. Y el que dijeron que me parece súper importante, hijos, ¿cierto? Entonces, mire que cómo aprendimos a armar la base de datos. ¿Cómo hago yo para poderla armar? Entonces, lo primero es poder decirle a la persona que me está dando los datos, ¿qué necesita usted que yo le resuma después? Entonces, súper importante conocer cuál es la necesidad para poder armar la base de datos. En este caso nos empezamos a dar cuenta que si salen algunas estrategias de mercadeo, sí se necesita conocer otros datos, ¿cierto? Porque nosotros hasta acá dijimos, no, solo hasta aquí podemos y ya. Pero mire que si me dicen, alguna institución me dice, no, es que yo quiero ayudarle a las mujeres cabeza de hogar, ¡prum! No teníamos el dato y no sabíamos. Cambio, si desde el comienzo lo empiezo a pedir, es mucho más fácil sacar toda esa información. Importante. Ahora sí vamos a entender por qué cuando uno se va a escribir, digamos, a un curso, siempre nos toca llenar un formulario que le preguntan a uno hasta cómo se llama la abuelita, ¿sí o no? Es por eso, porque se necesita toda la información. Vale, yo creo que con estos datos podemos trabajar, ¿cierto? Entonces el primer dato que yo quiero armar es número de hijos. Edad, ¿será que la necesitamos? Ya la tenemos acá. Yo le colocaría más bien fecha de nacimiento. ¿Por qué creen que le colocaría ese dato? Porque allí puede sacar la edad sin necesidad de poner la Exacto, edad. muy bien. ¿Por qué? Porque si yo le coloco 25 años acá, ¿cierto? Y pasaron 2 años con esa base de datos, ¿será que me queda desactualizada? Sí, Sí, señor. señor. Claro, se me desactualiza la información totalmente porque este dato quedó estático ahí en el tiempo, pasaron 2 años y nunca se actualizó. Cambio, si yo le coloco la fecha de nacimiento, puedo calcular la edad fácil. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá, insertar, vamos a colocar fecha de nacimiento. Listo. Ahora vamos a llenar un dato para poder empezar a trabajar. Entonces, lo primero vamos a colocar aquí a Yuri Córdoba. Yuri Córdoba. Listo. Documento de identidad, entonces nos lo inventamos acá. Es este. El periodo en que entró a estudiar. ¿Qué periodo entraste a estudiar, Yuri? Ay, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Entró en enero, febrero, marzo, abril. Como en octubre, a finales de octubre, creo. O sea, si es a finales de octubre sería tercer periodo, ¿cierto? En noviembre. Ah, en noviembre, gracias. Noviembre, sí, el tercer periodo de todos modos. Listo. Acuérdese que nosotros necesitamos no que nos escriban noviembre, diciembre, sino que iremos a ver si fue periodo 1, periodo 2 o periodo 3, ¿sí o no? Entonces acuérdese Pues, que teníamos una validación de datos, ¿cierto? Entonces yo le puedo colocar una lista aquí y escribirle periodo 1, punto y coma, periodo 2, punto y coma, periodo 3, punto y coma, ¿sí o no? Y nos falta periodo 4. Acá, 4. Listo, y le damos a aceptar. Entonces acá ya él tiene para escoger y no me va a colocar algo que no es, ¿cierto? Listo. Ahora, los docentes. También debería haber una lista de docentes, ¿cierto? Para que acá los docentes que yo escriba los escriba bien. Porque yo puedo colocar José Daniel, ¿cierto? Y también puedo colocar José, digo José solito, y me estoy refiriendo al mismo docente. O llegué y escribí así, escribí Daniel, listo. Y también escribí José Daniel y me estoy refiriendo al mismo profesor, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿No? Sí, Sí. profe. Ah, eso, por lo menos Mayra, eso, muy bien, Mayren. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes miran, yo escribí acá, José Daniel bien, está con la N, pero acá no. Acá digo José y acá dice Daniel. Quiere decir, el Profe, mismo yo iba, docente, pero me va a profe, yo iba a aclarar. decir eso, que no era el mismo profesor porque es José Daniel y el otro dice Ajá, Daniel, José eso. Daniel, entonces Son diferentes, muy cambiado. bien. Entonces, Ujú. cuando yo vaya a hacer el resumen de datos, el sistema me va a generar mal el informe. Lo voy a dejar así para que lo miren ahorita, qué es lo que puede pasar. ¿Listo? Año. Entonces, entró en el 2020, ¿cierto? Todos son igualitos. Acá voy a ir anotando más personas, pero yo ahorita lo voy a organizar. Pero dejemos esto aparte, para que no se me mezcle ahí con la información. Listo. Curso. El curso también tendría que tener un listado de cursos para que no me escriban un curso que no es. Entonces vamos a colocarle acá, ¿cuáles serían? Entonces, asistente administrativo, ¿cierto? Punto y coma, asistente contable. Listo, vamos a trabajar con esos dos para no tener tanto. Entonces tenemos acá asistente administrativo, listo, genial. La institución, ¿cuál es? También tendría que tener un listado de instituciones, que sería Fundación Sigo. Fundación Sigo. Listo, teléfono, entonces el teléfono del estudiante, la dirección del estudiante, carrera 79, 96, 52, fecha de nacimiento, entonces digamos que según la voz, la niña puede haber nacido en el 90, no, sí, como 98 más o menos. Entonces voy a poner acá una fecha. 91. Uy, 91, no, esta mujer tiene esa voz súper joven. Yo Súper. también, profe. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién más? ¿Mónica? Mónica. Mónica también tiene la voz joven. ¿Y nació en qué? ¿En el 2000? No, en el 91. ¿También? Uy, ustedes están igual de grandes a mi hijo. Se ríen, ¿en serio? Mi hijo es del 90. No, no, 91, sí. Noviembre del 91. Bueno. Digo que no se acuerda. Vale. Fecha de nacimiento, entonces sería, digamos, 01, nació en el 01 del 02, o sea, en marzo, en febrero de 1991. Listo, ahí tengo la fecha de nacimiento. Ahora necesito calcular la edad. Entonces, para calcular la edad hay varias maneras. Voy a hacerle una sencilla para que no se enreden tanto. Y es calcular al día de hoy cuánto tiempo ha transcurrido. Para yo decirle al sistema qué día es hoy, yo puedo usar una función que se llama, voy a colocarla por acá para explicarla primero, más, y se llama ahora. Hoy, profe, también. Abro y cierro paréntesis y él me da con hora de una vez. Y la otra, muy bien, es hoy, más hoy, abro y cierro paréntesis. Las que están trabajando en inglés tienen que escribirlo en inglés. Y esta lo que pasa es que me da solamente La fecha. la fecha. ¿Listo? La otra ahora me da fecha y la hora Y actual. ¿Listo? Bien. Ahora, como ya conocemos esa función, ¿qué es lo que hacemos? Debo de restar esta menos la fecha de nacimiento y él me tendrá que decir cuántos días han transcurrido, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese pedacito primero. Y más, coloco la hora de hoy, abro, cierro paréntesis, y le resto la fecha de nacimiento que está en la J2. ¿Listo? Hoy, abro, cierro paréntesis, menos la fecha de nacimiento que está en J2. Enter. Ahí que me dio. Me da un número, me lo da en fecha, pero porque está aquí en fecha, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le voy a cambiar el formato, ¿cierto? Vamos a ir a formato de celda. el número. Y le cambio y le digo general. Listo. Ustedes han vivido No, 10.952 días. Hartísimo, ¿no? no, pero creo que tiene que colocarlo en número, ¿no? Ahí está el número, miren.
10.000. Lo que pasa es que ahí me lo está dando en días, no me lo está dando en años. Entonces, un dato promedio para poder sacar eso sería, le voy a dar F2, a toda esta formulita que tenemos acá, la tengo que dividir en ¿cuántos días tiene un año? 365. 365. Si me quedó dividido, no me quedó dividido, me hace falta el dividido, que sería este. Listo, mire, ahí sí me está diciendo que tiene 30 años. ¿Eso es verdad o es mentiras? Todavía no los hemos cumplido. Sí, profe, tampoco, todavía no. Este año sí, pero todavía no. Este año sí, pero todavía no. ¿Listo? Bien. Entonces, esta persona de acá parece que sí ya los cumplió. ¿Sí o no? Esa sería una manera de poder calcularlo. Más o menos, ¿no? Pero acá la da, ¿sí? Ese formato le da, o sea, ese formato está en día, mes y año. Ahí solamente está en años. Nada más. No digo el del Profe, qué J2. Este de pena. acá, sí, día, mes y año. Ah, ok. Señora, Profe, ¿puedes volver a repetir el último punto? este de acá, el de hoy. Sí, el de cómo calcular la edad. Ok, vamos ahí. Entonces, más. Gracias. Coloco hoy, porque hoy me va a dar la fecha actual, o sea, el día de hoy, 26 del 01 del 2021. A esto le voy a restar menos la fecha de nacimiento. Aquí la tenemos. Y ese valor completico lo voy a encerrar entre paréntesis para dividirlo en los 365 días que tiene un año. ¿Por qué lo divido en 365? Porque esta resta que está acá me la está dando en días. Los días transcurridos desde el 91 a hoy. Entonces, por eso tengo que dividirla en 365. Y ahí me está dando aproximadamente la fecha. ¿Por qué aproximadamente? Porque para calcularlo bien tendríamos que usar otras funciones para que el sistema me dé la fecha real, para que él tenga en cuenta los años bifiestos y todo el tema, ¿listo? Pero eso lo vemos más adelante. Digamos que hoy no es el centro esa función, sino que queremos armar nuestra basecita de datos, ¿listo? Y acá le voy a arreglar voy a arreglarle, permítame, el formato, ¿no? Voy a ponerlo en formato número, en millares, para que nos dé los 30, miren. Ahí está más o menos aproximado. ¿Trabaja, sí o no trabaja? Entonces también puedo colocarle una validación y que solamente me coloquen dos datos. ¿Sí o no? Sí. Punto y coma, no. Y enter. Listo. Y ahí tengo la opción. Si está trabajando o no está trabajando. Sí trabaja. Género. Entonces también podemos validarlo. Lista. Y le colocamos qué géneros. Entonces, femenino. Femenino. ¿Qué otro hay? Masculino. Y otros. ¿Sí o no? Uy, ese otro es que Sí, mal sí. escrito. Tarararán. Otros. Listo. Y ahí nos quedó. Entonces escogemos acá. Necesitamos que sea femenino. Estudio civil. Digo, estado civil. Es que estudio civil. Estado civil. Entonces, ¿será que podemos Por colocar una viuda. validación? Sí. ¿Cuál sería? Sí, sí, más. Entonces, Soltero, casado. casado. Soltero, Digo, casado. Sí, casado. Punto y coma. unión libre, Permíteme. Casado, soltero, unión libre, unión libre. divorciado, ¿Cuál otro? Divorciado. divorciado y Eh, viudo. viudo, no. ¿Pero esos son estados civiles? Sí. Sí, sí. Sí, profe, sí. Sí. Espere, buscamos bien porque no les creo. Sí, sí, sí. Que me dejó pensando, ay, se trabó. Un estado civil es la unión libre. Viudo. Viudo de pescado. Viudo.
Sí, estado civil. Ahí está. Viudo. ¿Qué otro es el que dijeron? Eh, ¿Cuál? pe- Divorciado. divorciado, sí, divorciado. Divorciado, mutuo acuerdo. Ah, sí, también, estado civil. Divorciado. Listo, bien. ¿Algo más? No, señor. No, ¿cierto? Ahí los tenemos listos. Aceptamos y nos quedó nuestro listadito. Ay, míreme. ¿Por qué me quedó así? ¿Quién me dice? ¿Por qué no pusiste el punto y coma, sino una coma? Excelente, sí, señora. Listo. Eso fue aquí. Punto y coma. Listo, muy bien. Ahora sí ya nos quedó casado. No, miento, necesitamos que sea soltera, ¿cierto? Soltera pero con hijos. Listo. Le damos 2 hijos. Ahí ya le estoy identificando que ellos son qué. Que ella es mujer cabeza de hogar. ¿Será que sí se le puede decir así? Sí, señor. Ok. Depende. Bien. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Vamos entonces a colocar, bueno, vamos a volver esto una tabla. Entonces, ¿yo qué hago? No. Bueno, sí, sí se puede desde acá. Seleccionamos nuestros campos, ¿cierto? Y lo vamos a convertir en una tabla para poder trabajar una base de datos. Entonces vamos a ir a inicio y en inicio ustedes van a encontrar un comando que se llama dar formato como tabla. Entonces abrimos acá y escogemos la tabla que queramos. Vamos a hacer que la tablita sea algo viva, vamos a ponerla así amarillita. Él ya me pregunta acá el rango, que es este que se está moviendo. Y adicionalmente me dice si la tabla tiene encabezados. En este caso sí tiene los encabezados en la parte superior, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Y él ya me colocó mi tabla. Resulta que quiero colocar otro ítem, o sea, otro registro se llama eso. Cada fila es un registro para una base de datos. Y vamos a colocar entonces a Angie. Angie no lo escribe con U, sino Angie Ortua, agua, ¿sí? Listo. Sí, señor. Y mire que ella me colocó un colorcito acá abajo, como blanco, con una línea amarillita, ¿sí ven? Y mire que ella ya me calculó aquí la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo creo un registro, todas las fórmulas se van aumentando. Entonces, vamos a colocar acá el número de cédula nuevo. Ella va a estar en el periodo 2 también, es una compañerita ahí de la niña. El profesor que le va a dictar, dijimos que era José. Nos equivocamos en la digitación. El año lo tenemos aquí. Ella también va a estudiar asistente administrativo. Y esto en la fundación. En la fundación, ¿cierto? Va a estudiar ahí. El teléfono no lo inventamos. La dirección la vamos a inventar. Calle 458521. Ella nació, digamos que fue el 52. El 25 del 08 del 2000. Cerradito. Listo. El sistema dice que tiene 20 años. No está trabajando todavía. Todavía los papitos la están ayudando. Femenino. Está soltera y no tiene hijos. Tiene 0 hijos. Listo. Llenamos nuestra segunda y ella ya va dentro de la tabla. Ahora, vamos a crear una tercera y vamos a crear resúmenes de información. ¿Listo? Entonces la tercera va a ser Natalie Ramírez. Natalie Ramírez. Listo. Y tiene su número de identificación. La niña no está en este grupo, a veces viene, entonces le vamos a colocar que es en el periodo 3. Ella sí está con el profesor José Daniel. Ay, profesor José Daniel. Listo.
Está en el año, ingresó en el 2020 y está estudiando contabilidad. Es lo que más le gusta, la contabilidad. El número telefónico y otra dirección, entonces carrera 17, número 4876. Listo. Ella nació el 4 del 05 de 1998. Listo, 23 años. Está trabajando, sí. Digámosle que femenino. Y ya está casada en unión libre y tiene 3 muchachitos. Listo. Ahí tenemos nuestra basecita de datos y ella va creciendo automáticamente. Ahora me dice Nelcy, bueno, yo quiero saber cuántos ingresaron que estén casados. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen de datos. Y quiero saber quiénes son, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar nuestros datos y vamos a mirar una tabla dinámica. Las tablas dinámicas lo que hacen realmente es hacer resúmenes de datos. Entonces, para eso, ¿cómo hago una tabla dinámica? Yo creo que a ustedes les habían puesto una tarea por ahí de tablas dinámicas. Eso sí saben cómo se arma. Insertar. Vamos a insertar, ¿sí? Y tabla dinámica. Tabla dinámica. Listo, tengo mi tabla dinámica. Si la quiere en la misma hoja o en Ok, listo. ¿Para qué me sirve toda esta información? ¿Qué hice primero? Seleccione una tabla o rango. Como nosotros creamos una tabla, mire, él ya lo llama es tabla 1, ya no lo llama un rango, ¿sí ven? Eso es súper genial. Utiliza una fuente de datos externa, ¿qué significa? ¿Sí saben para qué es esto? No, señor. Esta opción es cuando yo necesito traer información, puede ser de una tabla que está creada en Google. Okay. Una hoja de cálculo que está allá y yo necesito extraer esa información. Puedo usar esa opción. Esa opción la vamos a aprender más adelante, ¿listo? Que no se me olvide explicársela, que son muy buenas. Profe, Y, creo que usted ya lo explicó en una clase anterior, de hecho. ¿esta de acá? Sí, eso de utilizar una fuente de datos externa. No Mm, creo. No, Pero bueno, no, señor. no, que yo me acuerde, no, porque Yo no los me datos acuerdo. externos hay que vincularla con una dirección electrónica de la nube. Entonces una URL, tengo que ponerla ahí. Hasta Sí, donde me claro, acuerdo no por lo he eso lo explicado. digo. De No pronto estoy lo muy dije. segura. De pronto lo Claro dije, que sí. pero no lo hemos hecho. Nos toca hacerla. Muy bien, vale. Y aquí abajito dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Entonces, si yo quiero dejarlo en una hoja nueva o dentro de la misma hoja de cálculo, lo puedo hacer. Para nuestro ejercicio, si lo hacemos, ¿qué? Una hoja de cálculo nueva. Y esta última que dice, elija si quiere analizar varias tablas. Quiere decir que yo no necesito analizar una sola, sino que puedo agrupar varias tablas dinámicas que tengan la misma estructura. Puede ser la que hice para el periodo 2020, la que hice el periodo del 2019 y la del periodo 2017. Algo así, las puedo unir y puedo analizar toda la información. Le damos a aceptar y ya ella me da la opción de la tabla dinámica. ¿Cierto? Acá me va a quedar la estructura. Al lado derecho me va a mostrar la lista de campos, que también la puedo colocar o quitar con este botoncito que está en la parte superior que dice mostrar. Ahí me aparecen los campos. Ahora, ustedes que ya vieron ¿esto para qué me sirve? Esta área. Profe, para arrastrarlo hasta donde dice filtro, columna, fila o valores. Eso Listo. nos va a ir como filtrando la información y nos las va a ir organizando del lado donde están las celdas. Ok, o sea que esto me sirve, ¿esto qué es realmente? Todos los campos que tenemos en la tabla, ¿cierto? Aquí me van a Señor. aparecer. Y yo puedo usar esta tabla de filtros para organizar los datos. El primero, el filtro, ¿para qué me sirve? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Cuéntenme a ver.
Los filtros sirven. Es como para buscar más rápido la información. Me va a ayudar a generalizar una información. Un ejemplo, si yo quiero verlo por años, quiero ver cada año separado, entonces yo le coloco acá el año y él me va a mostrar en la parte superior qué años hay, ¿sí ven? Entonces digamos que nuestra tabla tiene 2 años, 2021 por decir algo. Listo, me voy a mi tabla, aquí mire que no me va a aparecer todavía, tengo que estar dentro de la tabla, le doy botón derecho al mouse y le digo actualizar. Y ahí sí ya me aparecen las dos, ¿sí ven? Los 2 años. ¿Eso para qué me sirve? Para organizar mis resúmenes de información. Dijimos que queríamos saber qué. ¿Quiénes son qué? Cabeza de hogar. Usted quería ver si eran casados o algo así. Sí, que eran casados. Ese fue como el ejercicio, ¿cierto? Quiero saber quiénes son casados. ¿Ese dato dónde lo tengo? En estado civil, ¿cierto? Entonces, hay 2 maneras de colocar la información. Una en filas para que él me filtre y me muestre en filas quiénes son, ¿cierto? Pero si yo no quiero verlos en filas, sino lo quiero ver en columnas, tendría que ponerlo en ¿dónde? En las columnas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo se ve acá. Estado civil, mírelo, ahí lo tengo. Soltero, unión libre. Y si lo quiero poner en columnas, también me lo deja. Unión libre y soltero, ¿sí ven? Cualquiera de los dos me va a servir. Ya vamos a mirar para qué sirve o en columnas o en filas. Ahora, quiero saber cuántos son. ¿Qué tengo que hacer? Nombre de estudiante. Nombre de estudiante y dónde lo coloco. Yo creo que ¿En filas o columnas? Ok, pero yo quiero saber cuántos, no quiero saber cuáles, no quiero saber los nombres, solamente cuántos. ¿Valores? En valores, muy bien. Si yo coloco cualquiera de estos datos que se están llenando, normalmente uno coloca un dato numérico ahí, en este caso no tenemos ninguno, pero si yo lo coloco acá en valores, él me va a contar, mire, entonces me va a decir 2 solteros, una unión libre. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué dice Mayren? Sí, profe. ¿Sí? Daniela, ¿en la jugada? Sí, señor. Ok, bien. Bueno, ahora, si yo sí le digo, bueno, yo quiero saber cuántos hay, pero quiero saber los nombres, ¿qué hago? El mismo que me acabaron de decir de nombre de estudiante, ¿lo llevo a dónde? A filas. Y ahí sí me saca ¿qué? El dato con cada uno de ellos. Pero resulta que yo lo quiero ver en columnas. Quiero saber cuántos están en unión libre y cuántos están como solteros. Entonces, si yo me llevo este de estado civil a columnas, mire cómo me lo muestra. Me dice, en la columna de solteros, quién es la soltera, y en la de unión libre, quién es la que está en unión libre. ¿Sí ven la diferencia entre los dos resúmenes? Si yo me ubico acá, solamente ¿qué hace? Como que los agrupa, ¿no? Entonces me toma acá los 2 solteros y acá me toma la que está en unión libre. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos y depende como me pidan esa información en la persona que la está solicitando, la tengo que organizar. ¿Listo? Bien. Profe, una pregunta. Sí. O sea que si los años yo lo puedo colocar en filas y en columna al mismo tiempo, o sea, esos valores se pueden utilizar al mismo tiempo en varias. Claro, si viste que acá lo podemos usar en dos, mire, este nombre de estudiante está tanto en las filas como en los valores. O sea, realmente el me deja solamente usarla o en valores y en filas o en valores y columnas, pero no puedo tenerlo en columnas y en filas al mismo tiempo. Listo. Ahora, si yo quiero saber solamente los del año 2020, mire, desde arriba ya me hace el resumen acá, ¿sí ven? Entonces, para eso es que me sirve, acá me dice que hay una sola, para eso es que me sirve el de filtros. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Sí, se abrió un poquito más el conocimiento a lo que habían visto. Sí. ¿Sí?
¿O Porque vamos yo había igual? visto, o sea, eso lo de las tablas, yo lo vi por un video de YouTube. O Ok, sea, hace meses y lo vi fue por un video de YouTube pero ustedes para tuvieron, saber. ustedes tenían una tarea del instituto, ¿cierto? Y las pusieron a hacer tablas dinámicas, o estoy mal. Sí, señor. Ujú, Ajá, y ahí sí estamos trabajando en el mismo sentido, ¿cierto? señor, De porque pronto. había que hacer una base de datos y luego con esa base de datos hacer la tabla dinámica. Ah, Pero ok. como le digo, vi ese video hace, o sea, el año pasado, pero como en junio, en julio yo lo vi, hace Ok. ratito ya, Vale. para aprender así. Hacer los resúmenes. Esto es lo que les van a pedir bastante. En muchas empresas lo ponen a uno a hacer resúmenes a toda hora. Digamos, en lo que yo hago, a toda hora tengo que estar usando tablas dinámicas. Entonces es muy bueno que ustedes aprendan a manejarlas. Después de mirar tablas dinámicas, vamos a aprender a hacer, a hacer ¿qué? No tablas dinámicas, sino gráficos dinámicos. Y también hacer tableros de datos. ¿Listo? Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a entender un poco el resumen, que es lo que nos interesa realmente para lo que ustedes van a hacer. Bueno, hasta ahí vamos súper bien, ¿cierto? Ok. Sí. Angie, porque está dos veces. Ve tan raro. Se ve dos veces. Vale. Profe, porque es que estoy en el computador y en el celular. Ah, con razón. Y yo, uy, tan raro. Dije, tengo más estudiantes hoy. Listo. Venga, capturo. Bien. Para terminar, yo quiero mostrarles que si yo agrego otro acá, otro estudiante, me va a llegar también a la base de datos sin necesidad de volver a marcar el rango. Entonces, si yo coloco acá, por decir algo, a Juan Sebastián, va a dejar en mayúscula para que miren ahorita unas cositas. Ponemos el número, le decimos que es del periodo 3, decimos que está con José Daniel. Listo, decimos que arrancó en el 2021. Va a estudiar asistente contable, está en la fundación. Su número de teléfono. La dirección sería transversal 78, 9623. Nació el 13 del 05 del 1998, por decir algo. Listo, 23 años. Trabaja, sí. Su género es masculino y está casado y tiene un hijo. Listo. Entonces lo único que yo tengo que hacer en mi resumen es darle botón derecho al mouse, le digo actualizar y ya me aparece Juan Sebastián, mire, ya quedó. Y no tuve que volver a marcar el rango. ¿Listo? Eso me ayuda muchísimo a los informes. Que yo no quiero que los años me queden arriba, sino que me quede el año 2020 aquí y que me saque otro listado del 2021. Entonces lo único que hago es bajar este año a las filas y mire que él ya me resume por cada uno de los años. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que me piden, yo puedo armar mis resúmenes de datos. O sea, usar los filtros. Para la siguiente clase hacemos el resto de ejercicio, ¿listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Cuéntenme. ¿Vamos bien? Sí, profe, por ahora todo bien. Ok, eso me parece súper bien. Bueno, no los voy a poner más porque la próxima clase lo que vamos a empezar es a armar estructuras de datos. Vamos a colocar ejemplos y ustedes me tienen que armar la base de datos. No se las voy a dar yo, sino ustedes las empiezan a armar. Eso es lo que vamos a hacer para aprender a organizar datos y poder hacer los resúmenes. O sea, lo más importante acá no es tanto usar la herramienta, o sea, usar esto, ¿cierto? Cómo armar acá los campos, sino que lo que nos interesa es qué debo de colocar dependiendo de lo que me soliciten. ¿Cuáles son los campos que yo tengo que solicitar? ¿Listo?
Bueno, por hoy las dejo descansar, que tengan una buena noche y estamos charlando entonces, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe, chao, gracias. Vale, que descansen, que tengan una buena noche. Nos hablamos el día jueves. Vale, profe, muchas gracias. Vale, chao, cuídense mucho.